Hola, buenos días. Hoy vamos a ver tres temas muy importantes en el aspecto de los cuidados que debemos de tener en la consulta externa, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Esto, eh, Estas presentaciones fueron sacadas de los algoritmos de atención clínica eh, para los pacientes, para nosotros como médicos y personal de salud, para poder darle una mejor atención a los pacientes. El primer tema que vamos a platicar el día de hoy es algoritmos de atención clínica en el embarazo. Muy bien, empezamos. El primer nivel de atención, que debe estar, digamos que no se debe enfocar totalmente en ver a un paciente ya cuando está embarazado. En realidad, desde que una persona va a consultar, hay que hacer medidas de promoción de la salud, ¿ok? En el caso de la población en general que acude por cualquier cosa a consultar, hay que promocionar lo que es la planeación de un embarazo, el uso de métodos anticonceptivos, fomentar la consulta preconcepcional, ¿ok? O sea, ¿qué significa? Que lo que vamos a hacer con nuestros pacientes es, no estoy embarazado, no tengo ni ganas de embarazarme, no tengo planeado tener un bebé por el momento, pero nosotros debemos de explicarle, bueno, cuando tú te desees embarazar, tienes que planificarlo, durante ese tiempo utilizar algún método anticonceptivo y si tú ya estás decidido a tener un bebé, 3 meses previos a que tú busques un embarazo es acudir a una consulta preconcepcional, ¿ok? Ahora, las mujeres que desean embarazarse, ¿ok? Eh, Ahí en ese tipo de pacientes hay que fomentar la consulta preconcepcional, ¿ok? Hay que realizar desde antes, previo del embarazo, una educación del embarazo, del parto y del puerperio. Hay que evaluar su estado nutricional y evaluar factores de riesgo, que ya un poquito más adelante vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Esto, por ejemplo, puede ser que la persona tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga alguna comorbilidad o la edad que tenga esta persona esté en los extremos de la vida. A esa persona hay que solicitar exámenes de laboratorio básicos, biometría, química, grupo RH, examen de orina, realizar su Papá Nicolau, ¿ok? Y también se le solicita una valoración por estomatología. Allí inmediatamente podemos iniciarle lo que es el ácido fólico a una dosis de 0.4 miligramos cada 24 horas, es una vez al día. En las personas que puedan tener factores de riesgo elevado para alguna malformación, le damos 5 miligramos de ácido fólico. Las presentaciones ya vienen así dispuestas en las farmacias, así lo piden. Es más, en la Secretaría de Salud así se maneja, 0.4 y 5 miligramos. Ok. Ahora, las personas que acudan ya embarazadas, ¿ok? Esas personas, desde ese momento, desde que inicia el embarazo, hay que promover lo que es la planificación familiar. ¿Qué significa? O sea, ya estoy embarazada, pero nosotros debemos promocionar que cuando ya nazca su bebé, espaciar los embarazos, cómo cuidarse, qué métodos puede ocupar, ¿ok? Los beneficios del parto y de la lactancia, ¿ok? Los cuidados prenatales que debe tener, la higiene de manos, explicar acerca de la dieta, cómo es una dieta balanceada, promover el ejercicio y cómo debe ser la actividad sexual. ¿Okay? En ese caso, por ejemplo, hay que también promover el uso y adherencia de medicamentos en el caso que tenga alguna patología, la prevención de los accidentes, ¿okay? El uso del cinturón de seguridad. Si esta persona fuma o ocupa alguna sustancia, hay que explicarle también que no es recomendable. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar esta. Hay que planear al menos 8 consultas prenatales. ¿Ok? Esto, digamos que basado en una primera consulta que nosotros encontramos a una persona que sea de ciclos regulares y se hace una prueba de embarazo, por lo general lo van a ver cuando tienen 6 a 8 semanas. ¿Ok? Si nosotros captamos una persona en ese tiempo, se debe planificar más o menos sus consultas de 4 a 5 semanas en promedio.
¿Okay? En promedio nos va a alcanzar hasta tener unas 8 consultas. La guía de práctica clínica nos recomienda mínimo 6 consultas, ¿ok? Pero aquí en el algoritmo ya te puede dividir cómo pueden ser las consultas. Eso no es estricto, ¿ok? Pero sí se recomiendan esos tiempos de espaciarlos, ¿ok? Ahora, cuando acuden a consultar, lo primero que hay que hacer, ¿ok? Es registrar, ¿ok? Todos sus datos de la paciente, hacer una historia clínica completa, ¿ok? Y una exploración, ¿ok? Hay que checar su peso, su estatura e índice de masa corporal. Checar la presión arterial, ¿ok? Detectar algunas enfermedades que pudiera tener la persona como hipertensión previa al embarazo. La altura del fondo uterino, en el dado caso que nosotros tengamos una paciente que ya tiene más tiempo, que tiene 4, 5, 6 meses, ¿no? La frecuencia cardíaca del producto del bebé, si fuera necesario. Eso no es, digamos que regla como tal en las primeras semanas, porque obviamente ni el útero está crecido, ni vamos a poder escuchar la frecuencia del producto. ¿Ok? Ahora, hay que buscar manifestaciones de infección vaginal o de vías urinarias que nos puedan complicar el embarazo desde el inicio de este que puede ocurrir y tratarla si fuera necesario. ¿Okay? Hay que educar, ¿okay? Vamos a educar a los pacientes para identificar signos de alarma, ¿sí? Dolor en la pancita, si hay sangrado, si hay fiebre, si hay dolor de cabeza, ¿ok? Eso se debe de realizar en todas las consultas, ¿ok? Registrar, buscar y educar. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma que mencionábamos? Sangrado vaginal, fiebre, convulsiones, que tenga pérdidas transvaginales, edema en extremidades o cara, epigastraquia, hipomotilidad. Esto se puede promocionar dependiendo de la semana en la que está. Si, por ejemplo, yo encuentro una paciente que tiene 8, 9, 10, 11, 12 semanas, a lo mejor no le voy a promocionar el aspecto de, pues esté pendiente de si se pone dura su pancita o si, por ejemplo, no siente que se mueve el bebé, porque obviamente pues esa semana no tiene movimiento el bebé que sea perceptible por la madre, ¿ok? Pero sí le vamos a promocionar, por ejemplo, si usted nota que tiene sangrado vaginal, si usted tiene fiebre, si usted, por ejemplo, tiene salida de secreción vaginal, ¿ok? Ahí sí le vamos a promocionar que acuda a su unidad más cercana para una atención, ¿ok? Ahora sí, cuando tienen 22, 23, 24 semanas y así, y ya son perceptibles los movimientos, ya puede tener alguna complicación como el que se le ve la presión, ahí sí hay que proporcionar todo, ¿ok? Si tiene dolor en la pancita, si ve lucecitas, si siente que le sirve al oído, si siente que no se mueve el bebé, ¿ok? Ahí, pero va a depender de la semana que nos encontremos. Y al término hay que, digamos que puntualizarlo, ¿ok? Hay que dejarlo muy, muy claro todos los síntomas, ¿ok? Vamos a brincar esta porque esto lo vamos a ver al final. La primera consulta que vamos a ver con los pacientes, una vez que ya hicimos lo que les expliqué, hay que buscar los factores de riesgo que pudiera tener la paciente. ¿Okay? ¿Eso de dónde lo sacamos? Lo vamos a sacar de la historia clínica que vamos a realizar. Esa historia clínica tiene que ser completa. O sea, hay que preguntarle todo, nombre, edad, dónde vive, todo. Y ahí vamos a encontrar lo que son factores de riesgo que podemos llamar como modificables y no modificables. Cuando nos referimos a factores de riesgo modificables, se refieren a cuestiones que nosotros podremos modificar de su vida, como por ejemplo, si tiene una paciente sobrepeso, tiene un índice de masa corporal de 29, 30, pues eso se puede modificar. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los factores de riesgo no modificables? Los factores de riesgo no modificables son lo que ya tiene la paciente que no podemos cambiar. Por ejemplo, su edad. No podemos cambiar su edad. ¿Ok? Entonces, entre los modificables encontramos, por ejemplo, la dieta, la exposición laboral, la medicación, antecedentes de que haya tenido sepsis neonatal, antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, abuso de sustancias, antecedentes del embarazo previo de una colestasis. ¿Ok? Ahora, los no modificables son, por ejemplo, cirugías del útero, anomalías cromosómicas, enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, albinización, muerte fetal previa. Si algún factor de riesgo aumenta la probabilidad
de resultados adversos, en su primera consulta se tiene que referir a esta persona, ¿ok? También hay que estimar el aumento ponderal del paciente dependiendo de su índice de masa corporal. Para eso, nosotros lo que hacemos es pesarla, como ya había comentado, pesarla, medirla, ¿ok? Y de ahí vamos a sacar un índice de masa corporal en la primera consulta. En esa primera consulta que vamos a tener, digamos que la vamos a poner en, por ejemplo, su peso ideal. En el caso de, por ejemplo, de un peso ideal de 18 a 24, 18.5 a 24.9 de índice de masa corporal, pues su incremento ponderal aproximado debe ser de 11.5 a 16 kilos durante todo el embarazo. Pero si encontramos que, por ejemplo, tiene un índice de masa corporal que es por ejemplo, tiene obesidad, tiene más de 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿ok? El incremento ponderal debe ser de 5 a 9 kilos durante todo el embarazo. Hay que ser muy estricto con esas pacientes. Ahora, lo contrario, si tenemos una paciente que tiene un índice de masa corporal bajo, como por ejemplo menos de 18, ¿ok? Ahí le recomendamos que incremente de 12 a 18 kilos. Eso va a ser desde la primera consulta, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían los factores de riesgo que podemos encontrar para bajo peso? ¿Ok? Los de bajo peso, ¿ok? Es hipertensión, preeclampsia, enfermedades hereditarias de la madre, bajo peso materno, anemia, abuso de sustancias, toxoplasmosis, cromosomopatías, anomalías congénitas de la placenta. ¿Y qué hacemos? Si nosotros detectamos una paciente que tenga esos factores de riesgo, le recomendamos que tome ácido salicílico a partir de la semana número 13 y se suspende hasta la semana número 36, ¿ok? La literatura te puede decir de 100 a 150 miligramos cada 24 horas. En realidad la presentación ya viene lista, ¿ok? Para tomarla así, ¿ok? Ahora, cuando encontramos factores de riesgo para enfermedad hipertensiva, tiene un antecedente de hipertensión previo al embarazo, tiene nefropatía, diabetes, anticuerpos antifosfolípidos, trombofilias, preeclampsia en su embarazo anterior, lupus, y una edad reproductiva mayor a 40 años o más, o tiene obesidad, un índice de masa corporal de 35. Igual lo mismo, vamos a ocupar el ácido salicílico. Ahora, en el caso que tengamos factores de riesgo para parto pretérmino, pretérmino anterior, ruptura de membranas, pérdida gestacional en el segundo trimestre, anomalías uterinas, embarazo múltiple, hemorragias anteparto, cirugías intraabdominales. Ahí vamos a ocupar dosis de progesterona que se va a iniciar a partir de la semana 14 y se va a continuar durante todo el embarazo hasta la semana 36. ¿Ok? Ahora, en el caso que tenga recurrencia o antecedentes de pielonefritis la paciente, ¿eso cómo lo vamos a saber? Por los antecedentes que vamos a tomar en la historia clínica, por el primer estudio de laboratorio que le vamos a pedir, que ahí va un estudio de examen general de orina y un urocultivo. ¿Okay? Ahí podríamos ocupar algún medicamento para que pueda tomar durante el embarazo para tratar de minorar esto. O si no, si tiene una infección reciente, por ejemplo, hay una paciente que tenga 8 o 9 semanas, le pide un urocultivo, sale que tiene una infección de vías urinarias, diagnosticada por el urocultivo, le vamos a dar un antibiótico y lo vamos a revisar que se le haya quitado completamente. Y a esa paciente le vamos a hacer urocultivos en cada consulta. Ahora, si la paciente sale sin infección, ¿okay? Le vamos a repetir ese urocultivo cada trimestre, en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre previo al nacimiento del producto. En todos esos casos, siempre hay que tener una referencia al segundo nivel de atención. ¿Ok? Ahora, igual lo mismo. En la primera consulta, aquí es muy importante, como le comentábamos, la promoción. ¿Ok? En las pacientes embarazadas, la vacuna contra la influenza se aplica cualquier semana del embarazo. ¿Ok? En cualquier semana se puede aplicar. Ahora, hay una vacuna que es la del tétanos y difteria. Esa nos la aplican a nosotros en la infancia. Por lo general, la mayoría de las personas tiene su inmunización completa, ¿ok? Pero hay personas que pudieran no tener su esquema de inmunización, ¿ok? ¿Qué hacemos en ese caso? Si nos topamos con una persona que no tiene inmunización para tétanos y difteria, se le aplica una primera dosis, ¿ok? Y a la semana 2 a 4 es la segunda dosis, ¿ok? Sería del embarazo. Eso es en el embarazo. Y esa vacuna se puede aplicar en cualquier semana del embarazo, ¿ok?
Y de 6 a 12 meses después se pone una tercera dosis y al año una cuarta dosis y al año una quinta dosis. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con una vacuna que se llama TDPA? ¿Ok? Esa vacuna, por ejemplo, si la paciente ya está inmunizada, ya tenemos las dosis de tétanos y difteria, solamente es una dosis después de la semana número 20. Ahora, se puede poner la TDPA. Si la vacuna no, si la persona no se inmuniza, sí se puede poner. ¿Por qué? Porque podemos poner una dosis de TDPA, perdón, de tétanos y difteria, y después le vamos a aplicar la TDPA. ¿Cuánto tiempo? Cuando le toque su siguiente vacuna. Y en teoría, va a ser, todo ese tiempo que va a ser después del embarazo, le tocaría una tercera dosis, entonces ahí sí puede ser regresar a tu esquema de, TD, ¿ok? Le pedimos glucosa en ayuno, grupo sanguíneo, biometría hemática, examen general de orina y urocultivo. Le pedimos en la química sanguínea, debe salir lo que es la creatinina y el ácido úrico. Es ideal que si una persona no tiene una detección de citología cervical, se le puede realizar, sobre todo si es un embarazo, digamos que en el primer trimestre, ¿ok? Por eso es importante la consulta preconcepcional, porque ese estudio va en esa consulta, la consulta de preconcepción, preembarazo, ¿ok? Si no se realiza, idealmente sí es recomendable que se realice. Muchas veces tenemos miedo de que, chispas, es que me van a revisar, y qué tal si me lastiman, y qué tal si sangro, ¿ok? Entonces es recomendación esto, ¿ok? Muchos pacientes te pueden decir que no, ¿ok? Pero sí es recomendación, digamos que solicitarlo, recomendar que se lo realice. Se pide un estudio de VDRL, VIH y hepatitis B. ¿Ok? En el caso de que las pacientes en el grupo sanguíneo nos hagan con RH negativo, ¿ok? Le vamos a solicitar un CUMS directo y anticuerpos irregulares. ¿Ok? También vamos a pedir lo que es un ultrasonido, que este puede ser en la primera consulta. El ultrasonido de la primera consulta, si nosotros la agarramos a la paciente la semana 6, 7, 8, nos va a servir más que nada para ver la localización del embarazo, si es intrauterino. El número de embarazos, ¿ok? Si es un embarazo, si son dos bolsitas, si son gemelos, y para ver la vitalidad, los latidos del corazoncito y ver que esté bien, ¿ok? Solamente para eso nos va a servir el primer ultrasonido, ¿ok? Ahora, en la segunda consulta, lo que vamos a hacer es revisar lo que ya le pedimos. Obviamente regresamos a lo mismo, lo que ya hemos platicado. Le tienes que hacer nuevamente un chequeo a la paciente con lo que ya habíamos comentado previamente, donde vamos a registrar, vamos a buscar y vamos a educar. Y en esa consulta, en la segunda consulta, que teóricamente va de la semana 10 a la semana 14, vamos a revisar lo que son, lo que le pedimos, la hemoglobina. Si la hemoglobina es menor a 11 gramos por decilitro, vamos a considerar la suplementación con hierro. Vamos a revisar el ultrasonido, vamos a confirmar la fecha de parto. Esto con la fecha que nos dio de la última menstruación y lo vamos a corroborar con la fecha del ultrasonido que nos reporte para el nacimiento y vamos a darle una fecha estimada de nacimiento a la paciente. Y lo mismo con la vacunación. Si tu paciente no estaba inmunizada contra, por ejemplo, aquí normalmente ponemos la vacuna de la influenza en octubre, a partir de octubre, ¿ok? Si la paciente, por ejemplo, se puso su vacuna en octubre y se embarazó en diciembre, esa persona no necesita la vacuna, pero si no está inmunizada, ahí se le recomienda que se la aplique. Lo mismo con la TD. Si ya tiene inmunización con TD, ahí nada más vamos a recomendarle que hasta que cumpla 20 semanas se realice, pero si no se la ha puesto, desde ahí se pone la vacuna de la TD. ¿Ok? Ahora, la tercera consulta, ¿ok? En la tercera consulta vamos a checar, vamos a solicitar nuevamente, ahí va a tener de 18 a 20 semanas estimado. Recuerden que ya habíamos platicado que es una recomendación de semanas, ¿ok? Pero puede ser que, por ejemplo, no vaya la semana 20, pero vaya la semana 21, vaya la semana 22, y ahí regresamos a lo mismo. Vamos a registrar, buscar y educar. Y vamos a solicitar nuevamente. Recuerden, cuando registramos y educamos y todo esto, hay que checar todo, peso, talla, presión arterial, estar muy pendiente de todos esos datos, ¿ok? Vamos a solicitar nuevamente lo que es una biometría hemática, un examen general de orina y nuevamente vamos a pedir un neurocultivo. El neurocultivo, recuerden, es trimestral, ¿ok? Primera consulta a la mitad del embarazo y el final del embarazo.
Y ahí es donde va un ultrasonido que se llama ultrasonido estructural, ¿ok? El ultrasonido estructural lo que va a buscar es alteraciones que pudiera tener el bebé en su conformación, ojitos, boca, corazón, estómago, ¿ok? Ese ultrasonido va entre la semana 18 a 23, ¿ok? Estimadamente. Muy bien. Ahora, en la cuarta consulta, que estimadamente va entre la semana 22 a 24, o puede ser un poquito más, y vamos a revisar los resultados del laboratorio que le pedimos, vamos a checar la hemoglobina, si es menor a 10.5, considera suplementación de hierro, vamos a revisar lo que es vamos a revisar el ultrasonido, ¿ok? Vamos a checar, ahí vamos a checar la implantación de la placenta. Si en el dado caso que la placenta esté más abajo de lo normal, le pudiéramos pedir un ultrasonido vaginal para detectar ahí que vamos a checar la implantación, que no sea una placenta previa, que no tenga una infección baja, que no haya un acretismo o una vasoprevia. En caso de detectar alguna de esas anomalías, pues hay que referir igual a lo mismo. Ahora, en esta consulta en particular, de la semana 22 a 24, hay que pedir un estudio que es un tamizaje. El tamizaje es un estudio que se debe realizar a todas las pacientes, como por ejemplo el Papa Nicolau. ¿A quién hay que hacer Papa Nicolau? A todas las mujeres que han iniciado vida sexual, ¿ok? Que más adelante vamos a platicar cuando veamos ese tema. Y en este caso, ¿a quiénes le vamos a hacer tamizaje de diabetes gestacional? Le vamos a hacer tamizaje de diabetes gestacional a todas las mujeres embarazadas que tengan de 24 a 26 semanas, ¿ok? Si tiene un factor de riesgo alto, tiene antecedentes familiares de primer orden, mamá o abuela que tengan diabetes, tiene sobrepeso, tiene antecedentes de un macrosómico, ese tamizaje va desde ya no sería tamizaje, sería una búsqueda intencionada en la primera consulta, ¿ok? Muy bien, quinta y sexta consulta. Bueno, la quinta consulta entre la semana 28 a 32 o subsecuente vamos a checar, digamos que si tiene algún factor de riesgo, por ejemplo, para placenta previa, preeclampsia, diabetes, ahí intencionadamente vamos a buscar eso y cuáles pueden necesitar algún cuidado en especial. Y deben ser referidas a un siguiente nivel de atención. El resto puede, si no tuviera nada de esto, recuerden, siempre lo mismo, ¿ok? Vamos a interrogar a la paciente, vamos a pesarla, medirle, checarle la presión, todo. Si no hay ningún factor de riesgo, puede continuar en el primer nivel de atención la paciente, ¿ok? En la sexta consulta, búsqueda de infección por estafilococo beta hemolítico. Se hace por un cultivo cervicovaginal o se puede hacer por una prueba rápida de detección, ¿ok? ¿Esto para qué? ¿Por qué? Porque esa bacteria lo que va a generar es que te pueda causar ruptura de membranas, pueda causar una infección en el producto, pueda causar sepsis al bebé, ¿ok? Y en esa consulta, en esa sexta consulta que vamos a tener, vamos a pedir nuevamente biometría hemática, tiempos de coagulación y un ultrasonido. Ese ultrasonido, a diferencia de los otros, nos va a servir no nos va a servir para datar la fecha de nacimiento, ¿ok? El que es menos útil para datar fecha de nacimiento es el último. El que nos sirve para datar fecha de nacimiento estimada es el primer ultrasonido. ¿Ok? El último ultrasonido nos va a servir para, si ya tenemos un ultrasonido del primer trimestre, tenemos un ultrasonido del segundo trimestre, es para la monitorización del bebé en su crecimiento. ¿Ok? Si está creciendo acorde a lo que debería de crecer. Vamos a checar el líquido amniótico, ¿ok? Y vamos a checar ciertas cositas muy particulares, como por ejemplo también nuevamente lo que es la inserción de la placenta. En la séptima consulta, entre la semana 36 o subsecuente, ahí es cuando vamos a buscar intencionadamente, ¿ok? Anomalías en la presentación del producto. Por ejemplo, que esté transverso, que esté pélvico, ¿ok? Vamos a hacer una profilaxis si se detectó estreptococo del grupo B, porque le vamos a dar un antibiótico, ¿ok? Revisar los estudios de laboratorio solicitados previamente en la consulta anterior y estimar el peso del producto en el dado caso que en el ultrasonido que le hayamos pedido no nos hayan dado el peso, ¿ok? Que ahí tenemos una fórmula, que no es necesario que se la aprendan en realidad, ¿ok? La octava consulta, ahí teóricamente la paciente va a tener de 38 a 41 semanas. Es más, por experiencia les puedo decir que a nuestros pacientes no debemos dejar que lleguen a la semana 41. ¿Okay? Al contrario, desde la semana 38, 39, 40, y hay que
explicarles, ¿sabes qué? De tu fecha estimada de nacimiento, de tu ultrasonido, que ya acordamos, esta fecha es tu límite. Esa fecha, la señora no puede pasarse de esa fecha sin antes venir a consultar. Porque muchas veces le pueden decir, no, tienes que esperar a que aumente el dolor, tienes que esperar a que no sé qué. Y cuando ven las pacientes, a veces ya, digamos que es un poquito, se demoraron tanto en venir que, como les dijeron, no hay que esperar. Pueden llegar a la semana 41, pueden llegar a la semana 42 y pueden pasar algo con el bebé. ¿Ok? Entonces es brindar educación a la mujer sobre las medidas preventivas de un embarazo postmaduro. ¿Ok? Aquí me pongo entre preguntas. 40 semanas, enviar urgencias ginecobstétricas para inducción de parto. Como tal no es una regla, ¿ok? Pero sí se recomienda que la paciente acuda cuando tiene 40 semanas. O sea, de su fecha límite. Por ejemplo, si su fecha límite es el día 11 de marzo del 2021, esa paciente tiene que venir hoy a consultar para checar que el bebé esté bien y para valorarlo. ¿Cada cuánto tiempo lo vamos a ver allá? Allí ya no debe ser atendida el primer nivel de atención, debe ser atendida en un hospital. Y si todo está bien, se le puede checar cada tercer día, ¿ok? Hasta que nazca el bebé. Por eso se pongo entre paréntesis 40 semanas si es necesaria una inducción, ¿ok? Ahora, vamos a regresar a las diapositivas de la hipertensión. Esta. Vamos a enfocarnos en, no lo puedo crecer, pero ahí vemos detección de enfermedades hipertensivas. ¿Ok? Esa detección de enfermedades hipertensivas la quería poner hasta el final. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver desde la primera consulta en particular. ¿Cuánto tiene de presión la paciente? ¿Cuánto tiene de su normal, su basal? 110/80, 120/80, 90/70, y se va a registrar en un carnet, ¿ok? Ahí vamos a revisar que la paciente esté dentro de los parámetros normales, pero si detectamos alguna paciente que tiene cifras de presión elevadas, que háblese específicamente de una presión por arriba de 140/90, vamos a hacer el flujograma. ¿Ok? Vamos a seguir la línea. Si esta se detecta antes de las 20 semanas, ya debimos de haber pedido un examen general de orina. Vamos a checar, bueno, antes que nada, vamos a corroborar que ese 140/90 sea real. Porque una paciente puede venir corriendo o puede ser que sea súper estresada, que se pelea con su esposo. Todo lo que le pedimos, si tiene antes de la semana 20, por ejemplo, tiene 8, 9, 10 semanas, 11 semanas, le vamos a pedir que registre su presión todos los días. ¿Ok? Este puede ser que vaya a su unidad médica o si tuviera un bamanometro digital, que sería la mejor opción, que ella en su casa, en la comodidad de su hogar, tenga sus registros durante una semana y ahí vamos a saber si se estuvo checando durante una semana o 2, 3 días, lo que ustedes quieran, pero que tiene que ser más de 2 tomas, ¿ok? Checamos que esa paciente sigue teniendo 140/90, ¿ok? Entonces ahí sí, hay que buscar proteinuria, ¿ok? Ahora, si nosotros detectamos que, por ejemplo, esa persona tiene 140/90, aunque puede no tener proteinuria, ¿ok? Tiene 140/90, es una hipertensión crónica, ¿ok? Ahí no es preeclampsia si tiene menos de 20 semanas. Ahora, ¿qué hacemos cuando tiene hipertensión crónica? Vamos a hacer laboratorios, que ya le habíamos pedido. Son unos basales que le vamos a pedir para checar que no hay un incremento de la proteína, por ejemplo. ¿Ok? Igual le vamos a pedir estudios de PFHs, específicamente en estos casos, porque nos van a servir como basales para checar que no haya una descompensación de la paciente. ¿Ok? Ahora, aparición de proteinuria o incremento ya existente. ¿Ok? Esta no es, digamos que aquí lo detecté, no, es el segundo cuadrito que aparece allá. Nos habla de una paciente que pudo haber ido a consultar en la semana 8 o 9 y detectamos que tiene hipertensión 140/90. Y de repente, ya tiene 30 semanas y aparece proteinuria, ¿ok? Entonces, esa persona puede tener una hipertensión complicada, con preeclampsia, ¿ok? Y hay que buscar los síntomas ahí, seguimos la línea, síntomas y signos, ¿ok? Y enviamos si fuera necesario. Ahora, ¿qué hacemos cuando la paciente tiene más de 20 semanas? Ahí sí, lo mismo. Si la paciente tiene más de 20 semanas, vamos a poner un ejemplo, tiene 26 o 27 semanas y todo su control estuvo con 110/70, 110/70, 110/70 y de repente
nos hace una presión de 140/90, ¿ok? 150/100, ¿ok? Ahí no vamos a decirle, ¿sabe qué? Va a su casa, relájese, se va a checar su presión. Ahí hay que darle como que algo para 1 o 2 horas, ¿ok? Vamos a dejarla en reposo, vamos a volver a revisar la presión, que esté tranquila y corroboramos. Si nosotros detectamos que tiene esa presión, aunque no tengamos ningún estudio, ahí la podemos mandar a segundo nivel, ¿ok? Vamos a revisar aparición de proteinuria. Si no tuviera proteinuria, es la última línea, ¿ok? Es una hipertensión gestacional. Si hubiera proteinuria, es una preeclampsia. Y ahí podemos subclasificar en lo que sería una preeclampsia con datos de severidad o preeclampsia sin datos de severidad, ¿ok? Muy bien. Vamos a la otra diapositiva de la diabetes, ¿ok? Que igual son tamizajes, ¿ok? Ahí lo que vamos a buscar en la consulta preconcepcional, si nosotros buscamos que una paciente en nuestro interrogatorio nos sale que es diabética previo al embarazo, vamos a hacer educación y consejería. Vamos a buscar metas glucémicas con una hemoglobina glucosilada menor a 6.5. Vamos a tratar de que tenga una presión lo más normal posible, que tenga automonitoreo. Vamos a hacer consejería nutricional. Vamos a indicar ácido fólico 5 miligramos cada 24 horas, 3 meses previos al embarazo. Eso es una paciente que está controlada y que quiere embarazarse. Consulta preconcepcional, ¿ok? No es consulta prenatal. Hay cosas diferentes, ¿ok? La consulta preconcepcional es previo al embarazo. La consulta prenatal es durante, ya embarazada, toda su consulta de embarazo. Ahora, ¿a quiénes vamos a tratar de que no se embaracen? No vamos a recomendar que se embaracen las pacientes que tienen hemoglobina glucosilada mayor a 10, cardiopatía isquémica, nefropatía avanzada, retinopatía proliferativa, hipertensión arterial sistémica, ¿ok? Esas son las que vamos a recomendar que no se embaracen, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que la paciente no tiene sus factores de riesgo, no es diabética. Entonces, vamos a, en el tamizaje, que es lo que les comentaba, vamos a seguir primero la línea de lo que les comentaba en la semana 24 a 26, que aquí nos oigan un poquitito más, nos da de 24 a 28. Vamos a determinar diabetes gestacional. Ahí vamos a pedir un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. ¿Cómo se hace este estudio de curva de tolerancia a la glucosa? El estudio de curva de tolerancia a la glucosa, se toma la glucosa en ayuno, ¿ok? Tiene que tener ciertos requisitos. Tiene que tener cierto tiempo de ayuno. Tiene que tener que no haya tenido una actividad física, que no tenga estrés, ¿ok? Ciertos requisitos que debe tener para que sea el idóneo, que nos salga excelente ese estudio. Le vamos a dar a beber 75 gramos de glucosa y le vamos a tomar una glucosa a la hora de la toma, ¿ok? Y después le vamos a tomar una glucosa a las 2 horas. Los rangos que consideramos como patológicos o de diagnóstico es que nos salga un valor alterado, ¿ok? Debe ser menos de 92, menos de 180 y menos de 153. Ser muy estrictos en ese aspecto. Si nuestro paciente nos sale, por ejemplo, con una glucosa en ayuno de 80 y nos sale una glucosa plasmática de 190 y nos sale una glucosa a la hora y a las 2 horas nos sale con una glucosa de 140, ¿ok? Aunque haya tenido solo un valor, ¿ok? Esa paciente es una diabetes gestacional, ¿ok? Otro ejemplo, tenemos una glucosa en ayuno de 100, a la hora tiene 170 y a las 2 horas tiene 145, tiene un valor alterado, es diabetes gestacional. Y lo mismo para la última toma, puede tener un valor de 90, puede tener un valor de 170 y a las 2 horas nos sale con un valor de 180, diabetes gestacional. Pues si nos sigue diabetes, seguimos aquí, sí, abordaje terapéutico. No continúa su embarazo. Eso es para el tamizaje. Recuerden que el tamizaje va a todas las mujeres embarazadas. Ahora, vamos al otro ladito. Dice glucosa plasmática en ayuno. ¿Okay? ¿Qué es la glucosa que vamos a pedir en tu primera muestra de consulta? Antes de la semana 13, ¿okay? Detección de diabetes mellitus tipo 2. Ahí, ¿quiénes vamos a tamizar o quiénes le vamos a hacer una búsqueda intencional? A las que tengan riesgo, ¿ok? Edad, peso, antecedentes, ¿ok? Todo eso va en la historia clínica. Está alterada, ¿ok? Y vamos a hacer las divisiones. Diabetes, si sale una, pueden ser, aquí podemos ocupar varias muestras de cómo hacer el diagnóstico. Puede ser una glucosa en ayuno casual,
Puede ser 2 muestras de glucosa, puede ser con tu curva de tolerancia a la glucosa o puede ser con una hemoglobina glucosilada. Ahí es un poquito más holgado cómo puedes hacer el diagnóstico de diabetes pregestacional. Muy bien. Y creo que sería todo en el aspecto de control prenatal. Tenemos 2 temas más. Prometo que seré breve. Ese es un poquito más largo porque jugamos todo el embarazo en unas 16 diapositivas. ¿Ok? Vamos a checar lo que son los algoritmos de atención clínica del cáncer de mama. ¿Ok? Primero, importante, siempre la prevención. Es muy importante la prevención, la educación, ¿ok? Búsqueda de factores de riesgo y tratar de que la paciente conozca sus factores y tratar de aminorarlos, ¿ok? Como por ejemplo el consumo de alcohol, ¿ok? Terapia de reemplazo hormonal, anticoncepción, o anticonceptivos orales por más de 10 años, ¿ok? Ahora, hay que promocionar un estilo de vida saludable, un control de peso, ¿ok? Que realice actividad física, que abandone lo que es el tabaco. Ahora, en el aspecto de educación va una cosa que se llama exploración mamaria, ¿ok? Esa exploración debe ser una capacitación técnica que debe tener la mujer a partir de los 20 años, ¿ok? Esa exploración puede ser en el centro de salud, ¿ok? Una promotora, una enfermera, un médico. Con esa exploración, a partir de los 20 años, vamos a reducir lo que son la mortalidad de la paciente, las cirugías menos agresivas, vamos a tener más opciones de tratamiento y un beneficio para detecciones tempranas, ¿ok? Ahora, cuando identificamos cambios anormales, ¿ok? Obviamente, si tú desde los 20 años estás explorando, ahora vamos a explicar específicamente en qué momentos se deben explorar a las pacientes. Ya te conoces tu cuerpo, ya te checaste, te exploraste, notas cómo son tus cambios durante tu ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, eso que estamos haciendo desde los 20 años, ¿ok? Ese entrenamiento que vas teniendo, ¿ok? Va a hacer que puedas tú detectar algo cuando algo no está dentro de lo normal. Ahora, los beneficios de la lactancia, igual es una promoción, ¿está? Ya estás en el embarazo, promocionar la lactancia, ¿por qué? Porque la lactancia se ha visto que puede prevenir lo que es el cáncer de mama, ¿ok? Ahora, factores de riesgo altos y factores de riesgo bajos, ¿ok? Cuando tenemos factores de riesgo bajos, vamos a hablar primero de los bajos y de los altos, ¿ok? Son edades, embarazo a edad avanzada, más de 30, menarca temprana, menos de 12, menopausia tardía, más de 55, embarazos a término, no presentó lactancia, obesidad en la posmenopausia, uso prolongado de estrógenos o de progesterona, cáncer de ovario o cáncer endometrial, uso prolongado de anticonceptivos, son riesgo bajo. Ahora vamos a lo del riesgo alto. 2 o más familiares con diagnóstico de cáncer de mama, antecedentes personales de cáncer de mama, hiperplasia atípica, radioterapia en tórax con altas dosis, alta densidad mamaria, ascendencia judía, mutación de los genes BRCA1 y BRCA2, ¿ok? Entonces, aquí hay que referir a la paciente, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos ya para este aspecto de la exploración, ¿ok? La autoexploración, ¿cuándo se realiza? No hemos llegado al aspecto de la mamografía todavía, que ahora lo vamos a platicar. Vamos a empezar desde lo más sencillo. La autoexploración se debe de realizar cuando la mujer está, digamos que, entonces esas pacientes se deben de hacer sus revisiones a la mitad del ciclo menstrual, ¿ok? Que no tenga cambios hormonales, por así decir, que esté después de la regla, una semana después, hasta el día 21 aproximadamente, ¿ok? Ahora, si la paciente es posmenopáusica o ya se realizó una esterectomía, la paciente puede elegir cualquier día del mes, ¿ok? Es una elección que puede tener la paciente, pero cada mismo día de cada mes se lo va a revisar. Por ejemplo, escoge cada 15. Cada 15 de enero se hace una exploración. Enero, febrero, marzo y así cada 15. La persona que está reglando, no, ahí puede escoger, ahí va la mitad del ciclo, se va a revisar. Pero siempre es mensual, ¿ok? Entonces, el examen clínico es... ese se realiza en las clínicas, ¿ok? La paciente debe de... nosotros debemos promocionar que la
hacer una revisión a las pacientes a partir de los 25 años, ¿ok? También se puede revisar a la paciente en el embarazo y en la lactancia. Ahora, ante la sospecha clínica de un cáncer de mama, tumor palpable, ganglio mayor de consistencia dura, tendencia a conglomerados de crecimiento progresivo, edema, retracción cutánea, úlceras de la piel o úlceras con descamación del pezón y diarrea, hay que referir. Ahí, no importando que tengamos mamografía, ¿okay? No importando que no tengamos ultrasonido, ¿okay? No vamos a esperar bueno, te toco una bola que tienes, que salió hace 2, 3 meses, que no habías venido a consultar, o veo que tiene una retracción cutánea de la mama, o veo que tiene una tumoración en piel de naranja de la mama, ahí no le voy a decir, ¿sabe qué, señora? Vaya, haga su ultrasonido, haga su mamografía, después regresa, y después que lo tenga, la voy a mandar para que la cheque. No, ahí la vamos a mandar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene una alta sospecha de cáncer de mama. ¿Ok? Ahora, en la autoexploración mamaria, ¿cuáles son las recomendaciones? Esto la paciente debe efectuarlo mensualmente, ¿ok? Solicitar que nos muestren la forma en que se realiza, ¿ok? Perdón, esta autoexploración mamaria es lo que debe hacer la paciente, pero cuando vaya al consultar con nosotros, hay que preguntarle cómo se está explorando. Si no sabe explorarse, hay que promoverlo y hay que enseñarle cómo se debe de explorar. ¿Ok? Ahora, hay que explicarle también cuáles son los cambios que puede presentar la mujer antes de la menstruación, durante la menstruación y en la menopausia. ¿Ok? Y como dice ya al final, invítela a conocer la forma y consistencia de sus mamas para conocer lo que es normal. ¿Ok? Si la paciente no sabe que es lo normal, pues no va a poder detectar lo que es, ¿no? Igual lo mismo para nosotros, el personal. Si nosotros no promovemos esto, no checamos, pues obviamente cuando nos cheque una paciente que tenga algo, pues no lo vamos a poder diagnosticar porque no lo sabemos, nunca lo hemos visto y no sabemos cómo es lo normal. Ahora, en la exploración, existe lo que es la observación, ¿ok? La paciente debe verse de frente al espejo en búsqueda de abultamientos, hundimientos, inflamación, enrojecimiento, úlceras de la piel o desviación o rotación del pezón. Y esto de la alerta del cáncer de mama, igual puede verse hasta visual, protuberancias, venas crecientes, hendiduras, asimetría, bultos, erosiones, hundimiento de pezón, fluidos desconocidos, piel de naranja, enrojecimiento de ardor, huecos o endurecimiento. ¿Ok? Ahora en la observación, seguimos acá. Observa cambios del tamaño y la forma de las mamas en las siguientes posiciones. Son 3 posiciones que debe de ocupar la mujer. Frente al espejo, con las mamas descubiertas, se coloca el brazo a lo largo del cuerpo, así como que nada más están hacia abajo sus manos, ¿ok? Junte las manos detrás de la nuca y ponga los codos hacia adelante y observe, ¿ok? Tiene que poner sus manos detrás de su cabecita, ¿ok? Se tiene que checar. Solo es visual. Después, con las manos en la cintura, inclínese hacia adelante. Se inclina ligeramente unos 45 grados aproximadamente. Se sigue viendo en el espejo, ¿ok? Y va a buscar lo mismo que habíamos comentado en esta diapositiva, ¿ok? Levante los brazos por arriba de la nuca y observe. Todo eso es observación. Ahora, después que sigue la palpación, buscar bolitas o abultamientos en zonas dolorosas o consistencias diferentes al resto de la mama. Las técnicas de exploración, digamos que existen las más generalizadas de tres maneras de cómo explorarse. ¿Ok? Puede ser ejercicio de presión de afuera hacia adentro, realizar movimientos verticales en zigzag, o puede ser movimientos circulares en espiral. La que yo prefiero en particular es en espirales. ¿Ok? Y por lo general ocupamos los tres deditos, índice, medio y anular. ¿Ok? Y es una presión gentil. Y eso es lo que debemos de explicarle a la paciente. Idealmente, ¿en qué momento se debe hacer? Se debe hacer cuando se está bañando. ¿Por qué cuando se está bañando? Porque el agua le va a permitir que sea un poquito más fácil el movimiento de los dedos en las mamas. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen un poquito de busto un poquito más grande, ¿ok? Tienen unas mamas más protuberantes, ¿ok? Y requerimos revisarlas, ¿ok? Requerimos que se aplanen las mamas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la paciente esté acostada. Entonces, son 3 maneras.
Primero se observa en el espejo, se va a checar cuando se baña y después se va a checar acostada, ¿ok? Contra la pared torácica. Bueno, los 3 dedos medios se mantienen unidos con las articulaciones metacarpianas, lo que expliqué, por pego de los dedos. En cada lugar se hacen 3 círculos con diferentes presiones, leve, mediana y profunda, para asegurar la palpación de todos los niveles. ¿Ok? Entonces, la misma exploración, solamente que acostada. ¿Ok? Ahora, existen técnicas cuando la mama, le repito, está muy protuberante, muy grande. ¿Ok? Donde vamos a checar la parte interna, por así decirlo, lo más cercano al esternón, y la parte externa, ¿ok? Lo más cercano a la axila, por así decirlo. Entonces, para que se aplane la parte media, se le pide que ponga su manita casi a nivel de su oreja. Para que se aplane la parte externa, le pedimos que ponga la manita hacia atrás. Todo eso debe hacer la paciente solita. Y también lo vamos a hacer cuando chequemos a la paciente. Y aquí en las diapositivas, donde está la flechita que nos dice, ahí vamos a ver cómo es la presión lateral y cómo se hace lo que es lo superficial y cómo es el intermedio y cómo lo profundo. ¿Okay? Ahora, detección de mastografía y tamizaje. ¿Okay? ¿A quiénes, entonces sí, a quiénes le vamos a pedir mamografía? ¿Okay? Que a veces hay un poquito de duda, cada cuándo le voy a pedir mamografía a los pacientes. Le vamos a hacer a los pacientes que tienen más de 40 años. ¿Ok? Si la paciente, por ejemplo, tuviera 30 años, pero nota un bulto, o quiere hacerte una revisión, la mamografía no está indicada. Ahí le pediríamos un ultrasonido. Si el ultrasonido nos reporta que necesitan con una complementación con mamografía, ahí sí le vamos a pedir. O en el dado caso que tenga un familiar o familiares que tengan cáncer de mama y que fue detectado a una edad muy temprana, que tenga 40 años, a ella sí le podemos hacer chequeos con ultrasonido y a partir de 10 años previos le podemos pedir una mamografía. ¿Ok? Entonces, esto va a ser obviamente de acuerdo a la disponibilidad de recursos, pero se realiza cada año a 2 años. Por lo general, se recomienda que a partir de los 40 años sea cada 2 años, ¿okay? Y después de los 50 sea anual. ¿Ok? Y vamos a ocupar digamos que categorías para poder saber qué vamos a hacer con la paciente. Esta categoría nos va a dar el radiólogo. El radiólogo nos va a calificar cómo salió el estudio de la mamografía. Nos va a decir VIRAT 0, VIRAT 1, VIRAT 2, VIRAT 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Vamos a empezar del 1 al 5. ¿Alguien tiene preguntas? Del VIRAT 1 al VIRAT 5. El 1 es un estudio negativo. ¿Ok? Eso significa que la paciente tiene que ir cada 2 años a que se haga su mamografía después de los 40 años. El 2 es negativo con hallazgos benignos. O sea, puede tener, por ejemplo, una mastopatía fibroquística o puede tener un fibroadenoma, algo benigno. ¿Ok? Ahora, el VIRAT 3, ok, son hallazgos probablemente benignos, pero cuando sale el VIRAT 3, ahí hay que referir para estudios complementarios, ok, que puede ser un ultrasonido o magnificar la mamografía que se realizó. Se recomienda un seguimiento a corto plazo con mamografía unilateral de la mama donde se encuentra el hallazgo a los 6 meses de que se hizo. Entonces, el segundo estudio es el que nos debe decir si es un VIRAT 2, no debería salir otra vez un VIRAT 3, ¿ok? Si nos sale un VIRAT 3 hay que investigarlo todavía más, ¿ok? Se debe realizar un estudio de seguimiento a los 6 meses, correspondiente a 12 meses del examen inicial. Si no existen cambios en el intervalo de tiempo, el examen es otra vez codificado con categoría E y se recomienda mastografía bilateral de seguimiento cada 12 meses, ¿ok? Si los hallazgos no muestran cambios, la evaluación final puede ser categoría 2 o 3 a criterio del radiólogo. ¿Okay? Ahora, cuando sale un VIRAT 4, sospechoso. ¿Sospechoso a qué? Sospechoso a malignidad, pero no es, digamos que, diagnóstico. ¿Okay? Es sospechoso. ¿Okay? Y entonces ahí sí se puede requerir algún estudio, como por ejemplo tomar una biopsia. Cuando sale un VIRAT 5,
¿Ok? Ahí sí es un alto sugestivo de malignidad. Hay 95% de probabilidad de que tenga un cáncer de mama. Y se va a referir a un tercer nivel. ¿Ok? Ahora, el VIRAT 0. El VIRAT 0 es un estudio que es, podemos decir que es incompleto o inconcluso. ¿Ok? Referir a un estudio de imagen especializada para realizar estudios complementarios, como por ejemplo, un ultrasonido, comparación con mamografías previas, ¿ok? Uso de conos o compresión o magnificaciones de las placas o proyecciones especiales, ¿ok? Entonces, ese es un estudio que no tiene diagnóstico en realidad. O sea, te dice, es un VIRAT 0, necesito más estudios, necesito un ultrasonido, necesito comparar las mamografías previas, necesito más proyecciones, ¿ok? Y en el VIRAT 6, es una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, que se hacen chequeos, ¿ok? Y ese siempre se maneja en tercer nivel. ¿Ok? Bueno, nos falta un tema. ¿Ok? Que ya es el último, gracias a Dios. Vamos a terminar con este. Algoritmos de atención clínica. Me maltrataron y me pusieron 3 temas, así todo de un jalón. Está muy interesante. Te felicito por lo que descubrí. Gracias. Algoritmo de atención clínica en el cáncer del cuello uterino. ¿Ok? Regresamos a lo básico que hemos platicado en este tema, de esos temas durante el día de hoy. Promoción de la salud. Promocionar, realizar actividad física, evitar tabaquismo, educación del sexo seguro. El sexo seguro es preservativo. Fomentar el tamizaje. ¿Cuál es el tamizaje? Papá. Vacunas en las niñas de VPH. Esas vacunas se aplican en las escuelas. Bueno, cuando había escuela. Ahora es todo en línea. Y también la promoción de las vacunas en las niñas cuando están en 5º año de primaria. ¿Ok? Y educación en la anticoncepción. Esa promoción, ¿a quién lo vamos a dirigir? Lo vamos a dirigir a todas las mujeres, ¿ok? Si tenemos una mamá que va a consultar con una niña, ahí le vamos a promocionar, por ejemplo, las vacunas. Si tenemos una paciente que tiene 17 años, que no ha iniciado vida sexual, ahí le vamos a promover. Si tenemos una paciente que ya inició vida sexual, que tiene un bebé, que está embarazada, ahí vamos a promocionar, ¿ok? Y educación sobre el cáncer de cuello uterino, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Estas dos patologías en particular, lo que es el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino, son las que más mortalidad tenemos en el aspecto de la mujer, pero también son las que podemos detectar a tiempo y pueden tener un tratamiento oportuno, ¿ok? Donde pueden tener una vida sin problema después de que se hace un diagnóstico a tiempo, pero si nosotros nos retrasamos en el diagnóstico, vamos a tener muchas complicaciones, ¿ok? Ok. Durante la consulta, vamos a buscar factores de riesgo para cáncer uterino. Inicio de vida sexual. Antes, ese es cuando una paciente ya específicamente va a consultar. ¿Okay? Inicio de vida sexual antes de los 18. Mujeres menores a 30 años sin control citológico, o sea, nunca se han hecho un Papá Nicolau. Múltiples parejas sexuales, sea de la mujer o sea del varón, porque aquí uno piensa aquí, la mujer, no. Aquí el varón puede tener múltiples parejas y también es un factor de riesgo. Infecciones o antecedentes por BPH, tabaquismo, infecciones de transmisión sexual, pareja sexual masculina con BPH. Okay, te diga, no, es que mi esposo tiene una verruguita. ¿Okay? Deficiencia de ácido fólico, inmunocompromiso, por ejemplo, que tienen pacientes con VIH, trasplantes, o en este caso, al final, en la anticoncepción con orales combinados de largo plazo. Entonces, no tiene antecedentes, promoción de la salud, esto. ¿Ok? Sí tiene factores de riesgo, ¿ok? Tamizaje por grupo de riesgo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a pedir? Lo mínimo indispensable es un Papá Nicolau, ¿ok? Es citología cervical convencional, que es con el spray normal, y o el de base líquida, de acuerdo al grupo de riesgo, ¿ok? ¿Cuál es la ventaja del Papá Nicolau con respecto a otros estudios, como por ejemplo una colposcopía, una captura de híbridos, una PCR? Que el Papá Nicolau es económico, es reproducible, cualquiera lo puede, una persona bien entrenada, cualquier persona bien entrenada lo puede realizar bien. ¿Okay? Esa es la ventaja que tiene el Papá Nicolau, a diferencia de otros estudios. Hacer un estudio, por ejemplo, de captura de híbridos o hacer una PCR de BPH, por ejemplo,
Son estudios que están caros, rondan aproximadamente por arriba de los 2,000 pesos, por ejemplo. ¿Okay? Y un Papá Nicolau, con todo y material, digamos que puede costar hasta 100 pesos. ¿Okay? Ahora, durante la consulta, exploración física en busca de sangrado intermenstrual, sangrado postcoital, sangrado postmenopáusico, apariencia anormal de cervix o descarga vaginal. Ese puede ser un flujo amarillento, que tenga una secreción, sangre, sanguaza, ¿okay? No tiene, regresamos al mismo, promoción de la salud. Sí, sí tiene, ¿ok? Vamos a ver la intensidad de los síntomas, si se relaciona o no con el antecedente de cáncer y vamos a referir. Si nosotros estamos en una unidad donde no podemos revisar a la paciente, ¿ok? Pero tiene antecedentes, la tienes que mandar. O sea, no te la quedes para que vamos a ver qué le pasa o no. Además, muchas veces puedes decir, es que tengo sangrado y, es que ya te va a dejar de venir la regla. Es que a lo mejor puedes tener esto. Es por tu peso. No, tengo algo, tengo que ir a consultar porque aquí no me están dando una solución. Entonces, si yo no puedo darle la solución, hay que referir. ¿Ok? Seguimos. Factores de riesgo y obesidad es lo mismo de la anterior. Sí tenemos, ¿ok? Esos factores de riesgo. Solicitar citología cervical convencional o base líquida de acuerdo al grupo de riesgo. ¿Okay? Ahora los resultados. Los dichosos resultados. Si sale el resultado normal, nos regresamos a lo mismo, promoción de la salud. El estudio de Papá Nicolau se hace anual, cada año. ¿Ok? Desde que, bueno, en teoría, desde que inicia el sexual, 3 años posteriores o a partir del 21, creo que la guía menciona 25 años como inicio. Pero si tenemos una persona que tiene, por ejemplo, 13 años, que inició su vida sexual, niñas que vienen embarazadas, ¿cuándo le debe tocar un Papá Nicolau a esa niña que tiene 13 años? ¿Okay? ¿O cuándo le debe tocar a una persona que tiene inicio de vida sexual muy temprana, tiene 15 años, por ejemplo? Debe ser 3 años posteriores a su inicio de vida sexual. ¿Okay? Eso no viene en el algoritmo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay personas que inician su vida sexual a los 13, no es dentro del rango normal, pero a veces llegan a los 24, 25 años y ya tienen un cáncer uterino no diagnosticado porque nunca se hizo un Papá Nicolau, nunca tuvo una revisión. ¿Okay? No es lo de siempre, pero puede pasar. Por eso es importante, muy, muy importante la promoción. Muy, muy importante la promoción. ¿Ok? Ahora, si nos sale Papá Nicolau con alteraciones o anormalidades, nos va a salir unas siglas que siempre nos pueden confundir. ASC o ASCUS o ASCH, ¿ok? El ASC solamente significa células escamosas atípicas, ¿ok? El ASCUS significa no determinantes, es un ASCUS, no se puede determinar. Entonces, lo que sé, por ejemplo, con esos estudios, así nos va a reportar el Papá Nicolau. Como te salga el estudio, tú la tienes que referir, ¿ok? ASCH, sin excluir lesiones de alto grado. Entonces, eso puede confundir muchas veces el médico entre un ASCUS y un ASCH. ¿Por qué? Porque el ASCH tiene muy probablemente una lesión de alto grado. ¿Ok? Entonces se puede confundir entre el indeterminado o el ASCUS. Por eso es que hay que referirla. Porque te puedes quedar con la paciente y resulta que a veces, nada, está normal, vamos a repetir el 6 meses, pero no hay, el diagnóstico no es el correcto. ¿Ok? Está bien reportado, pero a veces no hacemos el diagnóstico correcto. Lesión escamosa interperial de bajo grado, lesión escamosa interperial de alto grado o un cáncer de células escamosas. Todos los diagnósticos son de referencia. ¿Okay? Ahora, la edad. Vamos a hacer Papá Nicolau, cuando tiene menos de 24 años, factores de riesgo, que creo que habíamos comentado. ¿Sí? Aquí la regla de los 25 años, a los 25 años va a ser papá, no es así. ¿Por qué? Porque podemos tener niñas de 13, 14, 15 años que tienen vida sexual y le decimos, no, hasta que cumpla 25 le vamos a hacer su Papá Nicolau. Es una regla, ¿sí? Así dicen que tendrías que hacer. No, a esos 3 años después del inicio de vida sexual. 25 a 69 años con factores de riesgo. Y en las personas que tienen 70 años y nunca se han realizado un estudio. Ahora, ¿cómo sale? ¿Cómo vamos a hacer la referencia? 24 años con factores de riesgo, sale normal, sale negativo, entonces es una toma anual cada 2 años. Teóricamente, si sale normal, se repite cada tercer año. ¿Okay? Ahora, de 25 a 69,
Es una toma anual por 2 años seguidos. Si sale normal, se repite cada 3 años, ¿ok? O cada 5 a partir de los 30 años con prueba de biología molecular para BPH. Sí tenemos ese estudio que se hacía en la Secretaría, actualmente no sé si se sigue realizando, ¿ok? Pero ibas a los centros de salud y te hacían tu prueba de detección de BPH. Si tenemos esa prueba y nos sale negativa, entonces ahí sí podemos demorar su estudio y hacerlo cada 5 años. Ahora, si la persona tiene 70 años y se hace un Papa Nicolau y sale negativo, entonces ella ya no es necesario repetir los estudios. La de 70 años. Una vez, y si es Una negativo, vez. ya no se puede hacer. Sale negativo, ya no se repite. Se sale del programa. Exactamente. Ahora, situaciones especiales. O sea, esas situaciones especiales, ¿qué es? O sea, son pacientes que no salen dentro de nuestra rutina normal de pacientes, ¿ok? Pues operar de histerectomía total, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el cáncer uterino, por ejemplo, hematosis. No sé, siempre que hacemos la programación quirúrgica, por ejemplo, de una paciente que vamos a operar, por ejemplo, de útero, de miomas, siempre le pedimos un Papa Nicolau, siempre, 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 siempre. Entonces, nosotros con ese resultado lo que hacemos es quitar el útero y después de ahí, según el algoritmo, nos dice suspender el Papa Nicolau. Ahora, si la paciente fue una histerectomía subtotal, ¿qué significaría subtotal? La histerectomia total es quitamos el útero, quitamos las trompas y quitamos el cervix. Si nosotros la descripción les llega una hoja y dice histerectomía subtotal, significa que le quitaron el útero, las trompas, pero no le quitaron el cervix. ¿Ok? Entonces, esa paciente tiene que continuar con su citología anual. O sea, como está referido ya, cada año y después cada 2 años. Posoperada de histerectomía subtotal o total relacionada con lesión de alto grado. Igual, citología anual. Inmunocompromiso, citología anual. Mujeres que hayan recibido la vacuna contra el VPH, continuar con citología. ¿Ok? ¿Qué significa? Que aunque tengas o hayas recibido la vacuna a los 11 años, 12, 13, 14, tengo 22 años y la pagué, la compré y me la puse, eso no te exime a que tienes que suspender el Papa Nicolau. Tienes que seguir haciendo el Papa Nicolau. Muy bien, pues eso fue toda la presentación. Bueno, fueron 3 temas muy extensos en realidad. Traté de hacerlo lo más corto, lo más ameno, de la mejor forma explicada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le podamos sacar de sus dudas en este momento. Okay. Aparentemente, no. Pues, si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo soy el doctor Alfredo Santamaría, estoy en el servicio de ginecología y obstetricia, estoy en el turno matutino, se pueden acercar con confianza, doctor, tengo un caso, tengo una paciente, tengo una duda, se pueden acercar a nosotros, en realidad a cualquiera de nosotros, para que nosotros podamos resolver esas pequeñas dudas que les pudiera salir de estos temas o que tuvieran algún caso en particular que podamos nosotros orientarles, ¿ok? Estamos con mucho gusto de atenderles, de servirles, para eso estamos, ¿ok? Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, me despido. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Súper bien. Pero debió ser en 2 días. En un momento les envío su cuestionario que muy amablemente el doctor nos envió de los 3 temas con las guías de práctica clínica que les voy a enviar y les voy a enviar la que es el material extra que el doctor nos proporciona. ¿Dale? Permítame.